Mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres. La gracia apacible de lo sencillo. John Piper. Al examinar la historia de la Iglesia buscando grandes hombres y sus madres piadosas, encontramos muchas mujeres que fueron notablemente excelentes. Algunas tenían una personalidad enérgica, otras eran teólogas muy hábiles. Hay algunas que merecen tener su biografía escrita por derecho propio, pero hay muchas más que son perfectamente sencillas, que sirvieron a su familia sin llamar la atención, preguntándose si lograron hacer algún impacto en el mundo. En este capítulo vamos a ver cómo Dios utilizó a una mujer sencilla para criar a un hombre de Dios que logró cosas extraordinarias. El ministerio de su hijo es de alcance mundial y pronto estará en los libros de historia. Ella siempre trabajaba sin que se notara lo que hacía. Aún así, John Piper diría: es incalculable todo lo que le debo a mi madre por mi alma, por mi amor por Cristo y por mi papel como esposo y padre y pastor. John fue el segundo hijo y el primer varón nacido en el hogar de Bill y Ruth Piper. Ruth Eulalia Moon nació el 7 de octubre de 1918 en Wisconsin-Hills, Pensilvania, Estados Unidos de América. En su adolescencia ya había hecho una profesión seria de su fe y estaba buscando activamente a Dios en estudios bíblicos individuales y grupales. En la escuela secundaria conoció a Bill Piper y pronto se enamoraron. William Solomon Holt Piper había nacido 3 meses y un día después de Ruth en el seno de una familia devota de la clase obrera, cerca de la ciudad de Belén, en Pensilvania. A los 6 años de edad hizo su profesión de fe. Luego, a los 15 años, experimentó una profunda conmoción espiritual que lo condujo a predicar el Evangelio por vez primera. Fue durante ese simple sermón cuando 10 personas tomaron la decisión de seguir a Cristo, que él sintió la emoción y el gozo de llevar a otros por el camino de la vida eterna. Entonces Bill decidió que iba a dedicar su vida a la evangelización. Después que Bill y Ruth se graduaron juntos en 1936, cada uno fue a una universidad diferente. Bill fue a la escuela bíblica Memorial John Davis para prepararse como evangelista. Y Ruth fue al Instituto Bíblico Moody a estudiar educación musical. Se casaron el 26 de mayo de 1938 y se fueron a vivir a Cleveland, Tennessee, donde ambos transfirieron sus créditos para ingresar a la Universidad Bob Jones. El fundamentalismo de esa escuela agradó a los Piper y pronto desarrollaron una amistad con el señor Bob Jones. Bill se graduó en 1942 e inmediatamente comenzó un trabajo evangelístico de tiempo completo que consumió toda su vida. También fue designado como miembro de la junta directiva de la institución, lo cual era un honor para un recién graduado. Ruth se quedó en Cleveland, se instaló como ama de casa y tuvo su primer bebé, Beverly, en 1943. Su hijo John nació cerca de allí, en Chattanooga, el 11 de enero de 1946, lo cual significa que fue de los primeros de la generación de los baby boomer, los nacidos entre 1946 y 1964. Solo unos pocos meses después, la Universidad Bob Jones anunció que se reubicaría en Greenville, Carolina del Sur. Los Piper decidieron mudarse también allí
y criaron a su familia en Greenville, a unas cuadras de distancia de esa universidad. Durante toda la infancia de John, su padre viajaba mucho. Normalmente estaba lejos de casa 2/3 partes del tiempo, es decir, más de 250 días de cada año. Para darnos una idea, se podría afirmar que para cuando John tenía 18 años, su padre había estado en casa 6 años y había pasado 12 años lejos. La mayoría de sus viajes duraban 10 días, pero en ocasiones eran mucho más largos. Y Ruth apoyaba totalmente a Bill en su ministerio, aunque quedaba con el doble de la carga durante la mayor parte del tiempo. Recaía en Ruth las responsabilidades de administrar las propiedades en alquiler, pagar las cuentas, cuidar el hogar y el mantenimiento de la propiedad. E incluso tenía que trabajar a tiempo parcial para ganar un ingreso adicional. También recayó sobre ella la tarea de enseñar, criar y discipular a los niños. Muchos años más tarde, John escribió: ella me enseñó a cortar el césped, a conectar cables eléctricos, a sacar las hierbas desde la raíz, a pintar los aleros de la casa, a sacarle brillo a la mesa del comedor con una gamuza, a conducir un auto y a evitar que las papas fritas se impregnaran con el aceite del sartén. Ella me ayudó con los mapas en la clase de geografía. Me mostró cómo hacer una bibliografía, cómo trabajar en un proyecto de ciencias sobre la electricidad estática y a creer que el álgebra 2 sí es posible. Ella lidió con los contratistas cuando hicimos la ampliación del sótano y más de una vez puso su mano en la pala. Nunca pensé que hubiera algo que ella no podía hacer. Él miraba con admiración a esa madre, quien a ojos de todo el mundo parecía ser omnicompetente. Su ejemplo constante sembró en John un amor por el trabajo duro. Cuando Bill estaba de viaje, ella dirigía a la familia y administraba el hogar. Pero tan pronto como él regresaba, le cedía el liderazgo a su esposo. Cuando estaba en casa, él dirigía las oraciones familiares, llevaba a toda la familia a la iglesia y se ocupaba de la disciplina. Esto mostró un ejemplo de complementariedad entre esposo y esposa que tendría resonancia en la vida de John desde su más temprana edad. Más tarde, él lo expresó de esta manera: nunca llegué a pensar que el liderazgo y la sumisión tuvieran algo que ver con superioridad o inferioridad, y tampoco tenían que ver con músculos y habilidades. No era un asunto de capacidades y competencias. Ruth no era erudita ni teóloga. Su fe era sencilla pero profunda. Sus hijos no la recuerdan leyendo otro libro que no fuera la Biblia, ni citando textos bíblicos que no fueran de Proverbios. En un poema que John escribió para honrarla, dice: mamá conocía el buen libro, especialmente los Proverbios. Años después, cuando yo vivía a miles de kilómetros de distancia, ella me seguía citando a Proverbios en sus cartas. El mensaje siempre era el mismo, el palpitar de su corazón. Hijo, sé sabio, realmente sabio. Teme a Dios y mantén sensible tu corazón. John llegó a la conclusión de que el peso tan grande que ella soportaba al ser responsable de cuidar sola a sus hijos la llevó a sacar de los proverbios hasta la última gota de sabiduría que pudiera aplicar a su vida y a la vida de sus hijos.
Nadie tuvo una influencia espiritual tan profunda sobre John como su madre. Fue Ruth quien se arrodilló con él cuando éste apenas tenía 6 años de edad y lo condujo en oración a recibir a Cristo como su Salvador. Aunque ese día no quedó grabado en la memoria de John, en los recuerdos de ella sí permaneció como el día en que su hijo decidió seguir a Cristo. A menudo su infancia se medía de acuerdo a los viajes de Bill. La familia se involucraba en la preparación de paquetes de cartas, solicitando a los pastores organizar campañas evangelísticas en sus iglesias. Bill, Ruth y los niños llenaban los sobres, los ponían en el correo y oraban por una respuesta. Juntos llevaban a Bill al aeropuerto y oraban como familia pidiendo a Dios un viaje seguro y frutos en la predicación del Evangelio. 10 días después lo iban a recoger y a regocijarse al oír cómo esas oraciones habían sido contestadas. La vida familiar giraba en torno a la predicación del Evangelio y se gozaban en sus victorias. Más tarde, John sintió un profundo llamado al ministerio y pudo vencer su miedo a hablar en público, llegando a convertirse en un predicador muy poderoso. Durante sus estudios teológicos en los Estados Unidos de América y otros países, y en los comienzos de su propia familia, siguió en contacto estrecho con su madre. En 1980 comenzó a pastorear la Iglesia Bautista Belén en Minneapolis, Minnesota, y siguió ahí hasta el año 2013. En 1986 publicó su obra traducida al español como Sed de Dios, que se convirtió en un éxito en ventas y fue la chispa que lo impulsó a ser una influencia mundial. Hoy en día es reconocido por su predicación apasionada, sus muchos escritos y su participación en el resurgimiento de la teología reformada. John vio a su madre por última vez en el verano de 1974. Él había regresado a los Estados Unidos después de terminar su doctorado en Alemania y estaba a punto de tomar una cátedra en St. Paul, Minnesota. Pero antes de viajar allá, pasó por Greenville a visitar a su madre. Más tarde, en diciembre de ese año, Bill y Ruth hicieron un viaje a Tierra Santa. En el penúltimo día de su viaje, visitaron la Roca de la Agonía, donde se cree que Cristo clamó al Padre pidiendo que le quitara su copa de ira. Los Piper se sintieron muy conmovidos por la experiencia de ver la roca y meditar en lo que representaba. Luego subieron al autobús para ir al siguiente punto y se sentaron en la primera fila. Después de unos minutos, Bill se puso de pie y se disponía a dirigir unas palabras a los pasajeros cuando de pronto sintió que el autobús se sacudió y oyó que se rompían las ventanas. Un camión del ejército que transportaba una carga pesada de madera había virado bruscamente y muchas de las tablas que llevaban se soltaron. Traspasaron el parabrisas del autobús y mataron a Ruth instantáneamente. Bill quedó gravemente herido y sobrevivió únicamente porque se había puesto de pie justo un momento antes del accidente. Esa noche sonó el teléfono en casa de John y le dieron la terrible noticia. Papá está en el hospital, pero tu madre murió. La respuesta de John está descrita en un estudio sobre su vida. John necesitaba estar solo, así que caminó hacia su recámara, se arrodilló junto a la cama y lloró, sollozando durante 2 horas. Elevó su clamor a Jesús, rogando por su papá, por su abuela materna, por su hermana Beverly y por su cuñado Bob. No sintió la necesidad de negar la muerte, ni pensó, esto no debería estar pasando. Más bien su pensamiento se centraba en su papá. Oh Señor, ayúdalo, ayúdalo. Poco después de la muerte de Ruth,
John encontró en una de las carpetas de ella titulada Asuntos pendientes. La abrió y encontró que estaba vacía. Para él eso fue un símbolo de toda la vida de su madre. Mientras mamá vivió, se dedicó a acabar las tareas. Fue lo que dijo John en el funeral. No dejó asuntos pendientes por pereza o por mala administración. Aquello que quedó sin terminar fue porque Dios lo quiso así, no mamá. John Piper es un gran teólogo, cuya influencia más importante en la vida y en la fe ha sido, según lo dijo él mismo, una persona que no era muy teóloga. Aunque ella no le dio el contenido de su teología, ni moldeó la forma de abordar la vida, con su disposición a soportar cualquier carga, con su fe sencilla y tenaz, con su empatía y ternura, con su vida sencilla, ella produjo un impacto inconmensurable en su hijo. Cuando era candidato a pastor, al compartir su testimonio a la Iglesia Bautista de Belén, le otorgó un tributo supremo de esta manera: ella me marcó más que cualquier otra persona en el mundo, de esto no hay duda. Tal vez te sientas avergonzada porque no sabes mucho de teología o estés preocupada por no conocer la Biblia tanto como quisieras. ¿Todavía será posible que Dios te utilice para impactar la vida de tu hijo? Quizá te sientas cansada de trabajar fuera del escenario y te preguntas si tu hijo no merece a alguien que sepa hacer más cosas, alguien que sea más conocida por sus logros. ¿Es que acaso Dios puede usar a alguien tan sencilla? Por la vida de Ruth Piper aprendemos que sí puede usar a madres sencillas para llevar a cabo sus propósitos. De hecho, se deleita en hacerlo. Ruth consagró su vida a servir a su esposo y a nutrir a su familia. Aunque lo hizo de maneras muy sencillas, produjo un impacto muy profundo. De modo que tú también, al entregarte al estudio sencillo de la Biblia, al servicio sencillo y a las tareas sencillas, debes saber que Dios utiliza esa fidelidad para producir cosas extraordinarias. A todas las mamás sencillas nos gusta esta historia, aunque en verdad no me parece que Ruth sea una mamá muy sencilla. Más bien me parece una super mamá. Y tal vez de toda su vida sea eso lo que encontramos, que tenemos en común con ella. Se sentía sencilla. Ella no veía que las cosas que hacía pudieran mover montañas espirituales o cosas por el estilo. Con todo, al verla a través de los ojos de su hijo, según la expresión de Piper, vemos que para él no era una persona sencilla en lo más mínimo. Ella no tenía forma de saber que estaba criando a un gran pastor, ni tampoco pudo ver en esta vida la importancia que tenía para el reino los sacrificios que hacía por el llamado de su esposo. Pero siguió trabajando y confiando en Dios, y no buscó tener un lugar ni una posición de privilegio ni de gloria. Lo que veo en su vida es una combinación de trabajo pesado, fe y humildad. Y nos muestra cómo algunas de nosotras estamos llamadas de manera muy real a trabajar tras bambalinas para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. No todas, en realidad muy pocas, somos llamadas a estar en el escenario y a ganar fama y renombre. Sin embargo, Ruth es el mejor ejemplo de una mujer cuyos hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Esta historia es muy alentadora para las mamás, especialmente porque ella no era una mujer de mucho conocimiento teológico. Cualquiera de nosotras, con fe del tamaño de una semilla de mostaza, podemos ser usadas por Dios para influir en nuestros hijos para Cristo. Incluso una fe inocente e infantil y una comprensión simple de las Escrituras son suficientes para mostrarle a nuestros hijos el amor de Dios.
su poder y su bondad. Dios toma nuestra fe y la multiplica en nuestros hijos. Ruth es un gran ejemplo de esa verdad.